Gracias. Gracias, hermano, por la oración de comienzo. Bueno, vamos a comenzar en este tiempo. Vamos a compartir, vamos a reflexionar, hermanos, hermanas. Vamos a meditar acerca de estos 4 versículos que escribió el apóstol Pablo a Tito. Y a manera de introducción quiero compartir con ustedes que la epístola del apóstol Pablo a Tito es otra de sus cartas personales, las cuales también se les conoce como cartas pastorales. Estas cartas, hermanos, hermanas, fueron escritas por el apóstol Pablo dirigidas a ciertos discípulos y colaboradores suyos, los cuales fueron previamente enseñados por él mismo con sana doctrina, para después enviarlos y comisionarlos a desempeñar cargos de liderazgo en diferentes congregaciones. Este es el caso de Tito, que estaba ahora, fue comisionado para estar al frente de esta congregación que estaba en Creta. Estos ministerios de liderazgo, mis hermanos, mis hermanas, que tenían como prioridad la enseñanza de la sana doctrina, esta sana doctrina que había sido enseñada por Jesucristo, el Hijo de Dios, a sus discípulos, de los cuales aprendió el apóstol Pablo. Sabemos ayer en el estudio que nos dio el hermano Rafael aquí presente, él nos dijo también que el apóstol Pablo no fue un discípulo directo de Jesucristo, mas sin embargo tuvo un llamado especial. Él fue enseñado porque estuvo con los discípulos. Después él fue, primero fue enseñado por los discípulos para ahora él enseñar a otros y llevar a cabo este ministerio de discípulo, de levantar iglesias, de llevar la palabra de Dios a diferentes lugares. Para esto, el apóstol Pablo enseñaba esa sana doctrina que había aprendido de los apóstoles. El apóstol Pablo estaba instruyendo a Tito, así como lo hizo con Timoteo, de la epístola que terminamos de estudiar, para la buena y correcta enseñanza de la sana doctrina. Esa sana doctrina que el apóstol Pablo tanto defendió. En las diferentes epístolas podemos hablar, si no es que en todas ellas podemos mencionar que el apóstol Pablo defendía la doctrina, el evangelio que él había aprendido, y aún puso en evidencia a algunos de los colaboradores, porque uno de ellos era, o dos, eran colaboradores, pero que se habían desviado de la sana doctrina y que estaban enseñando otras cosas. Entonces, en este segundo capítulo de la epístola a Tito, el apóstol Pablo está adiestrando a Tito para que él a su vez enseñara a los congregantes de este lugar. En esta enseñanza de la sana doctrina incluía la exhortación, la amonestación y la capacitación a los congregantes para que a su vez ellos llevaran a cabo la encomienda de Jesús que está en Mateo 28, el capítulo 28, versículo 19 y 20. Lo conocemos ya, pero voy a ir
para allá, por si es el caso de que alguno de nuestros hermanos o nuestras hermanas que no se hayan conectado, no se hubieran conectado, o consideremos también la posibilidad de que alguna persona que no es del grupo esté escuchando esta palabra, porque sabemos que la señal es abierta. Entonces, para no dar por hecho que todos los que estamos ahora conectados ya conocemos esa cita, voy a ir a Mateo 28 de las Sagradas Escrituras, en donde está esa gran comisión que Jesucristo dejó para todos. Voy para allá. En Mateo 28 dice, capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estas cosas que Jesucristo nos trajo cuando Él estuvo en la tierra en su ministerio, las que Él enseñó a los discípulos y los discípulos enseñaron a los otros discípulos, hablando de el caso de Tito, es lo que ahora nosotros en nuestro tiempo debemos mantener, esas enseñanzas que Jesucristo dejó o vino a enseñar. Nosotros debemos mantenerlas, debemos conocerlas. El tema del el compartimiento de hoy es la sana doctrina, segunda parte. Y al nosotros escuchar la sana doctrina, podríamos estar pensando que podríamos pensar que este estudio tendría que, permítanme, déjenme encontrar la palabra, tendría que ser especialmente o hablar de doctrina, pero no, mis hermanos, mis hermanas. Esta sana enseñanza de la que Tito, o con la cual Tito está siendo instruido, es para que él instruya a la familia en Cristo. ¿Por qué? Porque podemos ver en el capítulo 1 y en este capítulo 2 más específicamente, del versículo 1 al 5, que Pablo está hablando de le dice, permítanme ir a la cita, con el permiso del hermano Rafael, que fue el que compartió ayer esta primera parte del estudio, voy a regresarme no para complementar nada, sino para retomar un poquito el tema del cual estamos aprendiendo hoy. Dice título o de encabezado en el capítulo 2, enseñanza de la sana doctrina. Le dice Pablo a Tito, pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina, mis hermanos, como ya nos lo explicaba ayer el hermano Rafael, tiene que ver con lo que aprendemos en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. La sana doctrina tiene que ver con lo que está aquí en la Biblia. Lamentablemente, en los tiempos del apóstol Pablo, proliferaban o polulaban, como se dice la otra palabra, los falsos maestros, los que estaban enseñando cosas que no eran palabra de Dios, sino que eran enseñanzas de hombres. Entonces, ahorita aquí en este versículo, en esta porción bíblica,
el apóstol Pablo está hablando de la sana doctrina, la que todo hijo de Dios, toda mujer, todo hombre debe conocer como una enseñanza sana que le va a llevar a transformar su vida, su mente, su corazón. Esa es de la enseñanza que está hablando aquí en este capítulo 2 de la epístola a Tito de Pablo, de las enseñanzas que el amado nos vino a dar, enseñanzas que vinieron a revolucionar la religión. Esa es la palabra. Vinieron a cambiar todo eso que los fariseos habían estado enseñando, todas esas enseñanzas de hombre que no estaban de acuerdo con lo que Dios había hablado, con ese decálogo de los 10 mandamientos. Bueno. Por lo tanto, mis hermanos, en esta epístola de Pablo a Tito vamos a encontrar temas en común de la epístola a Timoteo, temas que tienen que ver con diferentes grupos de personas que asisten a una congregación. La carta, como comencé diciendo, la carta de Pablo a Tito tiene cosas en común de la que le escribió Pablo a Timoteo. Ya vimos ayer en el estudio, ya escuchamos cómo el hermano Rafael nos dio otra repetición, se podría llamar, de lo que vimos en Timoteo, de los requisitos que debían tener los que aspiraban a ser diáconos o aspiraban a ser ministros de una congregación. Ya lo vimos ayer. Hoy vamos a ver, hoy le toca a los jóvenes de una congregación. Y para esto voy a compartir con ustedes la cita de referencia que está en la epístola de San Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 6, y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahora voy a compartir con ustedes 3 diferentes versiones, hermanos, que en las cuales está cambiada alguna palabra como sinónimo, pero a mí me pareció bueno compartir con ustedes para también, si alguien escucha este compartimiento, pueda saber que no es malo leer una traducción o leer otra traducción. Hay gente que dice, ¿cuál Biblia leen ustedes? Todas las traducciones son palabra de Dios. Algunas sabemos que están cambiadas las palabras, pero son sinónimos y el mensaje viene a ser el mismo. Entonces, hoy yo voy a compartir con ustedes 3 traducciones que me parecieron muy interesantes en cuanto a este primer versículo, que es el versículo 6. Y dice en la primera de ellas, que es la Reina Valera 1960,
la que acabo de compartir con ustedes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. La segunda versión, que se llama versión textual expositora, dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean sensatos. Y la tercera traducción, que a mí me pareció mucho más entendible, aún sobre la nueva traducción internacional, que está bastante entendible, creo que esta la sobrepasa. Es la traducción del lenguaje actual. Y dice el mismo versículo en la epístola de Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 6, dice: a los jóvenes recomiéndales que aprendan a controlar sus malos deseos. Esta tercera versión nos está abriendo un panorama mucho más amplio. En la Reina Valera dice: exhórtales a que sean prudentes. En la versión textual dice: exhórtales a que sean sensatos. Y en esta tercera dice: recomiéndales que aprendan a controlar sus malos deseos. Estas tres versiones, mis hermanos, en estas tres versiones, las instrucciones de Pablo a Tito son que exhorte a los jóvenes para que estos sean enseñados a ser prudentes. En la segunda dice que sean sensatos. Sabemos que la palabra prudente y sensato es sinónimo, así como a tener control. Estas tres diferentes palabras tienen que ver con el dominio propio, que es parte de la sana enseñanza o la sana doctrina, que podríamos entender como lo mismo, la sana enseñanza y la sana doctrina, que es o en la que podemos ser enseñados por las sagradas escrituras para nosotros el día de hoy. Ahí déjenme poner aquí mi separador para no perderme. Voy a compartir con ustedes una cita que también conocemos mucho, la hemos leído y es algo que deberíamos todos los hijos de Dios también tener bien presentes. Está en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esta es la sana enseñanza, mis hermanos. Esta es la doctrina que nosotros estamos aprendiendo. El dominio propio, que tiene que ver con lo que le estaba instruyendo Pablo a Tito, que les enseñase a los jóvenes para que ellos pudieran tener una vida o vivir una vida agradable delante de Dios. También en Proverbios, mis hermanos, voy a compartir con ustedes una cita que está en Proverbios, en el capítulo 16, en donde habla del dominio propio, de esta enseñanza. Dice la palabra de nuestro Dios aquí en el libro de Proverbios que su palabra hace sabio al sencillo. Proverbios, voy para allá. Proverbios capítulo 16, en el versículo 32, dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Este versículo nos está hablando del dominio propio, de ese dominio que también se menciona
en la epístola de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 23, en donde, pero aquí lo podemos encontrar como templanza. La templanza y el dominio propio son sinónimos también, mis hermanos, mis hermanas. Y en este versículo 6, el apóstol Pablo toca el tema para los jóvenes. Él le está escribiendo Pablo a Tito para que enseñe a los jóvenes. A veces se ha pensado, mis hermanos, que el compromiso y servicio en la iglesia es asunto exclusivo de las personas mayores y que los jóvenes forman un club aparte porque tienen necesidades y deberes especiales dentro de la iglesia. Yo no sé usted, pero yo soy siempre muy observadora en las congregaciones en las que Dios me ha permitido aprender y conocer. Y sí, totalmente estoy de acuerdo en que se piensa o se cree que para predicar solamente lo puede hacer un hermano ya mayor, o que en el grupo de alabanza solamente pueden estar los jóvenes, o que en el grupo de danza nada más pueden estar las doncellas. Esto es algo que realmente, a mi forma de ver, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, no va de acuerdo a la enseñanza o a la sana enseñanza que está en la Biblia. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva, al menos la Biblia, no nos menciona algún antecedente de este tipo, de que los hermanos ya mayores tuvieran que tener ciertos deberes y que los jóvenes tuvieran que tener otros deberes. Entonces, no es que esto sea malo, solo que, como ya dije, la iglesia primitiva no hacía esto. No podemos encontrar algo de esto en la Biblia, porque para toda la iglesia hay un llamado a identificarse con la sana doctrina en la manera de vivir, y esto incluye también a los jóvenes. Aquí en este versículo 6, el deber de Tito era estar constantemente animando a los jóvenes de la iglesia a llevar un estilo de vida de prudencia. Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Tito, que los exhortara a llevar una vida de prudencia o una vida sensata. Ayer el hermano Rafael también ya nos dio una amplia explicación del significado de la palabra sensatez o sobriedad, que también son sinónimos. Los jóvenes de la iglesia de Cristo, mis hermanos, del cuerpo de Cristo, no tienen licencia para vivir alocadamente simplemente porque son jóvenes. Tampoco se les exime de compromisos de una vida cristiana por el solo hecho ¿Apagaste tu micrófono, Betty? se desconectó, parece, hermano. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a esperar entonces a que regrese. ¿Me escuchan? ¿Sí?
¿O fui yo la que me desconecté? Oh, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, sí, claro. Estaba diciendo que Pero vamos... yo sí. A ver. No te escuchamos, Betty. No, es que ya no está, es lo que estaba diciendo que se desconectó. Yo sé que a ustedes les aparece ahí, tal vez, pero acá a mí no me aparece, entonces... No, ya no aparece. Ya no está apareciendo. Bueno, entonces vamos a esperar a que regrese. Esta es la desventaja de transmitir en vivo, porque estas situaciones no están en nuestro control y bueno, estamos expuestos a que pase, ¿no? Así que vamos a esperar, ojalá que no se tarde, porque ya ven que estos silencios, ahí está, ya regresó. Perdón, bueno, es que estaba esperando a una persona que ya llegó y tuve que salir a abrirle, pero ya estoy de regreso. Bueno, estábamos en que los hermanitos de la congregación que son jóvenes no tienen licencia para llevar una vida desordenada por el solo hecho de estar en el aprendizaje, porque todos estamos en el aprendizaje. Yo siempre he creído que la vida no nos alcanza, mis hermanos, mis hermanas, para aprender esta sana doctrina que está en las Sagradas Escrituras. Entonces, los jóvenes de una congregación deben asumir sus responsabilidades y también sus deberes como hijos de Dios. Ellos también son miembros del cuerpo de Cristo y también son responsables del cuidado de este cuerpo al que pertenecen. Su juventud no les da licencia para vivir alocadamente o para entregarse a los placeres del mundo. Algunos de ellos, no voy a hacer esto para criticar a nadie, pero sabemos, hermanos, hermanas, que esto es real. Algunos jóvenes se identifican con la cultura del mundo en su forma de ser, en su forma de hablar y hasta en su forma de vestirse indecorosamente. Y deben saber los jóvenes de una congregación que por ser jóvenes no tienen excusa para entregarse a sus malos deseos, sino por el contrario, son llamados a ejercer dominio propio. Ya lo leímos, ya lo compartí en esta cita que es universal, que es para todos en general, en 2 Timoteo 1:7, que Dios nos da el control de dominio propio a todos, no solamente a los que ya somos arriba de 40, de 50, hasta de 60 o de 70 años. El dominio propio en el que viene incluido la sana enseñanza es para todos. Entonces, los jóvenes deben sujetarse de sus malas pasiones y de sus malos deseos en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en 2 Corintios, cita que voy a compartir para ustedes. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Ahí está. Me lo había señalado. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto tiene que ver
con el conocimiento de la sana enseñanza y con el dominio propio. Cuando un joven está preparado en este conocimiento, él va a derribar cualquier argumento que le quiera compartir algún joven de su edad, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela o ya sea en el lugar en donde sea. Los jóvenes están llamados también a hacer uso del dominio propio. Los que estamos aquí, mis hermanos, mis hermanas, sabemos que el mundo ataca fuertemente a la juventud de nuestra sociedad. El enemigo tiene puestos los ojos sobre la juventud porque sabe que de ahí Dios levanta líderes, de ahí Dios levanta pastores, maestros, evangelistas, misioneros, todos aquellos que van a ser van a ser un estorbo para que Él siga ganando terreno. Entonces, es importante que nosotros como iglesia estemos orando a Dios, estemos poniéndonos en la brecha, estemos clamando a Dios por todos esos jóvenes de las congregaciones, para que día a día se reafirmen más y más en sus caminos. Esos jovencitos que van de los 12 a los 20 años. Sabemos, mis hermanas, mis hermanos, que el mayor número de errores, de pecados, los cometemos en la juventud. Es por eso que necesitamos como iglesia nosotros, vuelvo a repetir, ponernos en la brecha por nuestros jóvenes, por nuestros niños también. En nuestra sociedad ahorita nosotros podemos ver cómo la juventud está desatada, mis hermanos, mis hermanas. No hay límites que los jóvenes respeten. Están totalmente, o los podemos totalmente ver viviendo vidas irresponsables. Ellos solamente viven de acuerdo a las modas que salen. Los podemos ver viviendo en rebeldía, en su forma de actuar y conducirse en todas las áreas de su vida, especialmente con los padres. Podemos ver cómo ya no tienen respeto a los padres, ya no tienen consideración a los padres, aún muchos de ellos asistiendo a congregaciones. Vuelvo a repetir, hermanos, no estamos juzgando a nadie. Dice, hay un versículo que no viene no recuerdo cuál es la cita, que yo trato más bien el Espíritu Santo me recuerda siempre que yo me atrevo a juzgar a alguien. Él me dice, ¿quién eres tú para juzgar si tú has hecho cosas peores? No estamos en posición de juzgar a los jóvenes, pero sí nosotros debemos, como los que somos ya arriba de los 40, de los 50, debemos estar orando, como os dije, por los jóvenes de nuestras iglesias y también por los jóvenes que no conocen a Cristo, mis hermanos, mis hermanas. Recordemos que por todos ellos, aún los más violentos, los peores, también por ellos murió Jesucristo. Y ahora podemos ver que ellos están viviendo vidas totalmente desenfrenadas, acompañadas de excesos, de promiscuidad y toda clase de vicios sexuales, a los que llaman orientación sexual, que yo más bien diría que es desorientación. Jóvenes que ni estudian ni trabajan, conocidos como los ninis. Otros también están viviendo una vida de delincuencia y presos de las drogas. Todos estos jóvenes, hermanos, hermanas, son un ejemplo latente de lo que no significa
ni tiene nada que ver con el dominio propio. Por eso el apóstol Pablo le está instruyendo a Tito para que exhorte a los jóvenes de esa congregación. Los jóvenes de nuestras iglesias, mis hermanos, mis hermanas, son llamados a ser sensatos y prudentes en todo sentido. En los versos 6 y 7 de esta epístola a Tito están unidos, el versículo 6 y 7 están unidos, hermanos, porque dice, déjeme leer acá, regresa a la Biblia. Tito, en el 6 dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. El 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo. Estos versículos 6 y 7 están unidos porque dice Pablo, exhórtales presentándote tú como ejemplo. Esta es una de las cosas que más se nos ha demandado en la vida cristiana, para que una persona pueda ser atraída por el evangelio, para que una persona pueda conocer las enseñanzas de la sana doctrina que nos ayudan a vivir una vida en paz. Nosotros debemos ser ejemplo, así como Pablo le está diciendo aquí a Tito que se presente en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. La sana doctrina que nosotros aprendemos aquí en las Sagradas Escrituras también tiene que ver con seriedad y también tiene que ver con integridad, mis hermanos. Dice aquí también en la epístola de Pablo a los Corintios, en la segunda, en el capítulo 5, versículo 17, que las cosas viejas pasaron. Lo que nosotros hicimos antes de, ya no cuenta. Ya no, el Señor nuestro Dios ya lo borró, dice también su palabra, que Él arrojó todos nuestros pecados al fondo de la mar y que no se acordará más de ellos. Qué bendición y qué privilegio, mis hermanos, para nosotros los que ya tenemos nuestros añitos aprendiendo la sana enseñanza. Pero ahora lo importante es también que la pongamos en práctica, que seamos ejemplo para los jóvenes, para que ellos sigan aprendiendo, pero no solamente en teoría, sino también en la práctica. La frase que podría unir a estos dos versículos la podríamos entender, mis hermanos, mis hermanas, como exhorta a los más jóvenes a que sean sensatos en todas las cosas, siendo ejemplo primeramente nosotros, cada uno de nosotros. El dominio propio inicia por la forma de pensar, mis hermanos. Así es como nos lo enseña la palabra usada por Pablo, que se traduce como prudente o sensato. Es una persona que está ejerciendo un dominio propio, es aquella que piensa adecuadamente sin permitirse exceso alguno, que piensa de manera sobria, usando todos los sentidos, todas las facultades que Dios le ha dado, de manera que los más jóvenes de las iglesias deben pensar con prudencia, con sensatez y por supuesto deben actuar en consecuencia. En otras palabras, practicar lo que las Sagradas Escrituras les están o nos están enseñando. Y regresando un poquito al versículo 7, en donde Pablo dice, preséntate tú
en todo como ejemplo de buenas obras, Tito tenía que ser más que un maestro. También tenía que ser un ejemplo. Su guía a otros no podía ser tomada en serio si él mismo no anduviera tras el Señor, siguiendo los pasos de Jesús, comportándose como Jesús. Ese era el mayor ejemplo por el cual él estaba respaldando todas esas enseñanzas de sana doctrina de las que el apóstol Pablo le está diciendo que enseñase a los jóvenes. Y dice también aquí en el versículo 7, en la enseñanza mostrando integridad. Tito tenía que ser un ejemplo en estabilidad y en integridad doctrinal, mis hermanos. Si él no estaba firme en su entendimiento de las Escrituras, no estaba listo para ser un líder. Por eso el apóstol Pablo era tan repetitivo con estos siervos de Dios. Y siempre les estaba diciendo, exhorta, enseña, amonesta, encomienda, porque cada uno de estos siervos de Dios tenían que saber que para que ellos pudieran llevar una enseñanza, la tenían que respaldar con su ejemplo. Y en el versículo 8, la palabra sana e irreprochable dice que la palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Esa frase de que no tenga nada, no tenga nada, en realidad, mis hermanos, mis hermanas, bíblicamente significa no teniendo nada malo para reportar sobre nosotros. Y este versículo me llevó a mí al libro de Job, que también ustedes deben conocer esa cita, pero voy a compartirla con ustedes. En el libro de Job, capítulo 1, voy para Job, capítulo 1, Ezequiel, Dios santo, acá está. Job, capítulo 1, en el del versículo 6 al 8, quiero compartir con ustedes. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? El punto en estos versículos que yo quiero compartir con ustedes es el 7, en donde dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué nos enseña este versículo, mis hermanos, mis hermanas? Esto nos enseña que Satanás está siempre atento a lo que los jóvenes hacen, a lo que usted y yo hacemos. Mis hermanos, sabemos que Él no tiene acceso a nuestro corazón, pero sí sabemos que Él conoce nuestras debilidades y Él sabe en qué momento nosotros fallamos y nos acusa otro de sus al enemigo, al adversario, también se le conoce como el acusador. Y usted se estará preguntando, entonces él nos acusa delante de Dios, y la respuesta es sí, mi hermano, mi hermana. El enemigo de su alma y de mi alma, que sabe lo que hacemos y que ve lo que hacemos, nos acusa delante de Dios. Y esto voy a fundamentarlo
en el libro de Zacarías. Voy para allá. Zacarías en el capítulo 3. Ay, Dios santo, Jeremías. Voy para allá. Se supone que lo había yo separado, pero aquí está. Zacarías capítulo 3, en el versículo 1. Mire, mi hermana, lo que dice. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás nos acusa, Satanás acusa a todo aquel que está viviendo una vida, una doble vida, le podríamos decir, porque nosotros como hijos de Dios ya tendríamos que estar viviendo una vida irreprochable delante de Dios para que el acusador no nos acuse delante del Padre. Entonces, el versículo 9 dice, exhorta a los siervos. También Pablo está instruyendo a Tito para que exhorte también a los siervos, como también instruyó a Timoteo. Y Tito debía enseñar a los siervos sobre sus responsabilidades específicas como cristianos. Mire, mi hermana, en el mundo antiguo los cristianos impactaban a la cultura mayoritaria, mezclando esclavos y amos en el entorno social del servicio en las iglesias. Esto significaba que un esclavo podía ir a la iglesia y ser un anciano de su propio amo. Pero nosotros no debemos pensar ni por un momento en que el apóstol Pablo creyera que debía existir la práctica de la esclavitud. El apóstol Pablo creyó en toda su extensión que los grandes principios del cristianismo derrocarían a la esclavitud en cualquier lugar. Y mientras más pronto lo hicieran, más satisfechos se sentirían. Pero mientras tanto, como era la costumbre de tener esclavos, ellos debían aprender a practicar la doctrina de su Salvador en la posición en la que estaban, en la posición de esclavitud. Aunque ellos ya tuvieran un rango o un ministerio de ancianos, tenían que respetar a sus amos. Eso es lo que Tito debía enseñar a los esclavos, que se sujeten a sus amos. El apóstol Pablo no dice que los siervos deben sujetarse a todo hombre libre, solamente a sus amos. Esto significaba que Pablo reconocía que los siervos tenían obligaciones, pero solo para con sus amos. En la actualidad, nosotros somos esclavos de Dios. Sabemos que ya no por obligación, ahora por amor nos hemos vuelto esclavos de el que nos rescató, del que nos redimió. Y como tal, debemos nosotros también tomar esta enseñanza para nuestras vidas y aprender a ser obedientes, tanto jóvenes como adultos mayores. Debemos ser obedientes a Dios, ya que del mismo modo, mis hermanos y hermanas, como en cualquier área de sumisión humana, nuestra obediencia y sumisión está limitada por nuestra responsabilidad y compromiso mayor de obedecer a Dios, como dijo el apóstol Pedro ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5,
cita que voy a compartir con ustedes. Hechos capítulo 5, en el versículo 29. Ay, Dios santo. 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros, como hijos de Dios, debemos obedecer los mandamientos, todo lo que nos fue enseñado lo debemos obedecer antes que el hombre. Sabemos que el hombre siempre se va a oponer. Bueno, en la actualidad hay muchos que se oponen a lo que Dios ha mandado, a lo que Dios ha establecido, pero nosotros como sus hijos tenemos la responsabilidad y el testimonio de obedecer primero a Dios que al hombre. ¿Por qué? Porque sabemos que el hombre siempre va a fallar. Sabemos que el hombre no es perfecto. Aparte de que hay una cita bíblica que también tiene una sentencia en donde dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces nosotros no debemos ni poner nuestra confianza en Dios y debemos obedecerle a Él primero que a los hombres. Y esto es lo que también el apóstol Pablo le estaba diciendo a Tito, que debía enseñar a estos jóvenes este principio. Dice también en el versículo 9, dice también en el versículo 9, no, ya es el 10. En el versículo 10 dice también: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. No defraudando. Este tipo de ofensa era tan común en el mundo antiguo, mis hermanos, que algunas veces la palabra siervo y ladrón era intercambiable. Se asumía que los siervos les robarían a sus amos en pequeñas maneras. Y en la actualidad no es la excepción, mis hermanos, mis hermanas. Yo meditaba en este punto acerca de defraudando, y entendía yo que defraudar no solamente es sustraer las cosas que no son nuestras, que es parecido al robo. Esta palabra significa que no es solo robar, sino malversar propiedad ajena, reteniendo una parte del precio de cualquier mercancía vendida por cuenta del patrón, como sucedió aquí también en el libro de los Hechos. Encontramos un ejemplo que está en Hechos capítulo 5, versículo 2, en donde Ananías y Zafira mienten a los hermanos. Eso se quedó estipulado como fraude, y sabemos que cuáles fueron las consecuencias de esta acción de haber defraudado. Entonces, termino con el termino con el versículo 10, en donde dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. En conclusión, ya para terminar el tema, hermanos, de la sana doctrina, vemos que las instrucciones que Pablo escribió a Tito eran
para indicarle que debía enseñar. Y esta enseñanza es totalmente aplicable hoy en nuestros días. No solo para los jóvenes, sino para todo hombre o mujer que está en Cristo. Para la gloria de nuestro Dios, mis hermanos, tenemos acceso a esta bendita enseñanza de la sana doctrina nosotros todas las 24 horas del día. Cualquier hijo de Dios, cualquier joven, cualquier adulto mayor que quiera conocer esta sana enseñanza, la tiene al alcance de su mano en cualquier momento, en cualquier lugar que esté. Pero es muy importante que comprendamos que dependemos total y absolutamente del Espíritu Santo de Dios para nosotros poder entender, meditar, reflexionar y digerir la sana enseñanza para después ponerla en práctica. Nosotros tenemos que entender que no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. No lo podemos aprender de memoria, sí es cierto, podemos aprendernos y conocer la sana enseñanza y dejarla en nuestra mente solamente, pero mientras esta sana enseñanza no baje a nuestro corazón, nosotros vamos a seguir siendo los mismos. Todo aquel hombre, toda aquella mujer que solamente aprenda o conozca esta sana enseñanza o esta sana doctrina, como también la podemos entender, mientras la retenga solamente en su mente, va a convertirse en religiosidad nada más. No va a pasar nada sobrenatural, no va a poder ser apto para toda buena obra, ni tampoco va a poder mostrar ese fruto del que habla el Espíritu, del que habla Gálatas. Es importante que entendamos que quien nos da la revelación y el discernimiento para aprender y nosotros identificar cuando una enseñanza no es buena, es necesario que entendamos que dependemos del Espíritu Santo. El tiempo que invertimos en la lectura de las Sagradas Escrituras también es parte fundamental, mis hermanos y hermanas, para vivir una vida en santidad, agradando a Dios. La doctrina de Dios nuestro Salvador puede ser adornada, sí puede ser adornada. Si Pablo le escribió a Tito aquí en el versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, quiere decir que nosotros ahorita también deberíamos estar adornando la palabra de Dios, la sana enseñanza. Cuando es adornada la sana enseñanza, es cuando sus efectos en nuestra vida y en nuestro carácter se expresan en nuestra conducta. Cada vez que usted y que yo tomamos una decisión o hacemos uso del dominio propio, estamos adornando la sana enseñanza o la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Evangelio. Cada vez que usted y yo nos comportamos de una manera que no nos comportábamos antes, cuando nosotros ya no gritamos, cuando nosotros ya no peleamos, cuando nosotros ya no criticamos, cuando nosotros ya no agredimos, cuando nosotros ya no gritamos, cuando nosotros estamos dependiendo del Espíritu Santo para cada una de las cosas que hacemos, es cuando usted y yo adornamos la doctrina, la sana doctrina, eso en lo que estamos enseñados, eso que estamos aprendiendo. La Biblia, mis hermanos y hermanas, expone la sana doctrina que enseñó Jesucristo.
Pero para guardar correctamente la sana doctrina, tenemos que conocerla y también entenderla. La sana doctrina, mis hermanos, incluye los mandamientos de Dios y las enseñanzas de Jesucristo. Él declaró que una vida que agradaba al Padre dependía de oír y hacer lo que Él enseñaba. Las enseñanzas, eso que Jesucristo nos trajo cuando estuvo aquí en la tierra, esa es la sana doctrina, todas esas enseñanzas, esas palabras de amor, de misericordia, y ese ejemplo, porque uno de los puntos más importantes acerca de la sana doctrina es el ejemplo que Jesús vivió, el ejemplo que el apóstol Pablo vivió después de ese encuentro sobrenatural que tuvo en su camino a Damasco. La sana doctrina, la enseñanza. Esta ahorita no es el tema de lo que se practica o de lo que se está practicando. Es el tema de que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, necesitamos mostrar, compartir esa sana enseñanza con los que están a nuestro alrededor. Pero sin hablar, mis hermanos, mis hermanas, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de hablar, cuando la gente se siente atraída por lo que nosotros hacemos, como nosotros hablamos, estamos adornando la sana doctrina. Estamos enalteciendo el Evangelio, estamos honrando a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y ya para terminar, voy a compartir con ustedes un versículo que es bien conocido y lo encontramos en Timoteo, en la segunda epístola a Timoteo. A mi forma de entenderlo, creo que es el corazón de la sana doctrina y de la sana enseñanza. Está en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, otra vez enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice aquí en Tito, en este capítulo que estamos viendo ahorita, permítame ir para allá. Me moví. Necesito como 10 Biblias para abrir una en cada versículo y no tener que estar yendo de arriba para abajo. Dice en Tito 2, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Ese es 6, es 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Integridad y seriedad tiene que ver con una actitud que los demás puedan decir: wow, yo quiero de eso. Esa es la mejor manera en que usted y yo, mi hermano, mi hermana, podemos adornar la sana doctrina o el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Requiere esfuerzo? Sí, y mucho. ¿Requiere tiempo? Sí, y mucha inversión en la escritura, en la lectura de la palabra, en el tiempo de oración, en la meditación. ¿Requiere compromiso? Mucho. ¿Requiere responsabilidad? Mucha también. Pero sobre todo requiere la disposición que tengamos para
nosotros poder comportarnos y vivir de una manera prudente. Colonia, permítanme, hermano. Perdón, ya estoy regresando. Pues creo que ya terminé por hoy. Esta es mi participación acerca de este tema de la sana doctrina. Segunda parte, creo que la primera parte de la que ayer nos habló el hermano Rafael nos dio un amplio entendimiento para poder entender y comprender el significado de lo que es la sana doctrina. Hoy yo nada más compartí con ustedes una pequeña parte que tuvo como propósito enfocarse en los jóvenes y en los esclavos, en los siervos, pero sin dejarnos a un lado a todos, a todo el cuerpo de Cristo que somos, y somos parte de cada uno de nosotros de este cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo. Gracias por estar ahí, por escuchar, y el anhelo de mi corazón es de que este tema sea de edificación para cada uno de nosotros. Amén.